Bueno, hoy contamos con la presencia de Marcio Veloc en lo que es el episodio 22 del ciclo Pensar y cuidar lo posible, la cautela, la espera, el límite, preservan implicancias colectivas para construir un porvenir. Marcio Mariat Veloc, cuando le pregunté cómo quería que lo presentemos, me dijo como un amigo, así que es un amigo de la casa, un amigo nuestro. Psicoanalista, artista plástico, doctor en antropología por la Universidad de Rovira y Virgili, él lo va a pronunciar mejor si me equivoco, de España. Profesor del programa de posgrado en psicología de la Universidad Federal do Pará, de Brasil, y profesor de la maestría en salud mental de la Universidad Nacional de Córdoba. Buenas noches, ya, Marcio, ¿cómo andamos? Buenas noches, Julián. Bien, acá, enfrentando las pandemias y las virtualidades. Bueno, Marcio, un poco por lo que veníamos charlando, la idea era poder, en principio, contextualizar un poco, comentar un poco cómo vienen trabajando, cómo vienen llevando la situación esta pandémica allá en Brasil y en particular donde vos estás en este momento. Vale. Bueno, primero quisiera agradecer profundamente, sí, es un placer enorme volver a estar con la Masota y la Universidad Nacional de Rosario. Estuve el año pasado en un momento re lindo, que para mí fue acompañar todas las elecciones, estar juntos, estar presente en el momento de la democracia que se establece, ¿no? Y tener la oportunidad también de dar una clase a un montonazo de gente, ¿no? Fue espectacular. Acá estoy, entonces, es necesario decir, en Brasil. Brasil es un país también bastante grande, como Argentina, ¿no? Es un territorio grande con bastante diversidad, y estoy ahora, aunque sea del sur, soy original de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vivo ahora en la Amazonía brasileña, en el estado de Pará, entonces que es otro planeta casi, ¿no? Dentro del mismo país. Y esto es muy importante para pensar, por ejemplo, cómo enfrentamos la pandemia, porque resulta que no es el virus, el coronavirus, ¿no? No es democrático, digamos. No está, el virus sí que está para todos, pero la COVID-19 va a establecer sus daños más en la población que tiene más vulnerabilidad. Y pensar que en este estado, por ejemplo, está mucha gente bastante pobre y que tiene casi 40% de las personas no tienen saneamiento básico. Y es un poco para pensar qué condiciones un país, un territorio, ¿no? Una ciudad tiene para afrontar, ¿no? Y cómo tiene. Y ahí, además de todas esas necesidades y estos abismos sociales que hay en Brasil y en nuestros sures también, pero un abismo social en la Amazonía bastante importante, ¿no? De gente que no tiene ni agua para beber, o sea, no tiene agua limpia quizás para lavar la mano, ¿no? Y que se pide un aislamiento social, que se quede en casa, pero su casa es una pieza donde viven más de 10 personas, y un calor del Ecuador. Entonces, no es saludable tampoco quedarse en casa, ¿sí? Y además, una población que vive desde el día a día, de lo que puede trabajar, de un trabajito, de los trabajos del día a día, de vender alguna cosa, en fin, ¿no? De una economía que se da a diario. Entonces, si no come, no come. Entonces, no es tan simple
¿no? Y para hacerlo hay que tener una estructura de políticas públicas bastante presente. Y lo que justamente estaba pasando en Brasil en estas épocas que nos llega la pandemia es totalmente al revés. Era un desmontaje, una destrucción de las políticas públicas por una lógica neoliberal, ultraliberal, digamos, de este neofascismo a brasilera que todos ya conocen. ¿No? No voy acá a hacer propaganda de este sujeto que desgobierna Brasil. Pero eso es importante decirse, ¿no? Que desde 2016, con el golpe contra Dilma, uno de los primeros grandes acciones del gobierno de Michel Temer fue aprobar la enmienda constitucional 95. ¿Qué es esta enmienda? Esta enmienda congela por 20 años el presupuesto de salud y educación. O sea, un presupuesto que ya no era lo suficiente, digamos, para dar cuenta de todos los desafíos y los abismos sociales que todavía no se habían logrado, ¿no? Muchas cosas se habían logrado, por ejemplo, acabar con el hambre, empezar a mover muchas cosas, pero había mucho aún que hacer. Y esta, que muchos la llaman la enmienda constitucional de la muerte, la PEC de la muerte, la ley de la muerte, que es la ley 95, ya arranca 2016 así. Y ahí vamos viendo una serie de construcciones de la política de salud, tomamos solo salud, por ejemplo, que van también desconstruyendo una producción de salud que era de prevención y promoción, se acaba con el programa Más Médicos, bueno, tenía médicos, muchos, por ejemplo, médicos argentinos participaban en el programa, ¿no? Se quedó más famoso los médicos cubanos porque también los que estaban en contra, principalmente los colegios de médicos y todo, tendrían más la cuestión, intentaban poner la cuestión como una cuestión de comunismo, y esa era algo, como una fake news ya desde esta época. Y porque la verdad es que eran médicos que trabajaban donde nadie iba a trabajar. Por ejemplo, en los rincones más escondidos acá de la Amazonía, que nunca habían visto un médico, tenía un médico. Y como era un programa de salud de la familia, no había solo el médico, tenía el médico, que probablemente era un médico extranjero, pero tenía un profesional de enfermería, a veces también de odontólogos, había agentes comunitarios de salud y todo eso. Y el primer hecho también de este actual gobierno fue terminar con este programa. Luego, las nuevas propuestas de atención en atención primaria también fueron la desconstrucción de una atención primaria que se daba en territorio y construida con la población y con las necesidades de la población, sino que trae toda la lógica de la atención primaria para la lógica de la consulta médica. O sea, y una de las medidas, por ejemplo, fue sacar la obligatoriedad de agentes comunitarios de salud. Así que cada equipo de salud de la familia podía tener solo un agente comunitario de salud. O sea, que no iba a hacer el trabajo de agente comunitario de salud, es una persona que está al día a día visitando las casas, viendo la cuestión de las personas. Agente comunitario de salud acá en Amazonía, que se trasladaban por el río, por ejemplo, pasaban un día se trasladando por el río, viendo en las comunidades más lejanas. Entonces, todo eso empieza a restringir el proceso de promoción y prevención para una lógica más biomédica, biomedicalizada, y de la consulta médica como única forma de promoción y prevención, que es un error tremendo. Y empieza eso, y cuando llega, y no necesito ni hablar de cuánto fue el negacionismo terraplanista de este gobierno con relación al virus. Tuvimos un montonazo de tiempo para planearlo todo. Pensar que esto empezó ya hace mucho tiempo en China. Se presume que sea en China. También no sé, hay gente que dice que no, que no empezó allá, que puede haber empezado en Estados Unidos, en fin.
no importa. Importa lo que tuvimos tiempo para arreglarlo y simplemente se denegó que esto podría llegar o simplemente quizás podemos hablar de una lógica más genocida incluso. ¿No? Porque todo el discurso que vino después fue justamente decir, no, esto es una gripecita, eso, bueno, unos van a morir ¿y qué? ¿Cuál es el problema? La gente muere. Así fue el discurso oficial. ¿No? Y por un momento hubo un ministro de salud que es un médico, pero siempre fue un médico que presentó, era diputado nacional y que siempre representó el negocio, la medicina como negocio, la salud como negocio, y no como un derecho humano, sino como mercancía. Y este era el ministro que estaba en el poder. Incluso él hacía cosas un poco más, pero también fue toda una lógica de establecer hospitales y intensivos, o sea, fortalecer solo la alta complejidad, que no está equivocado fortalecerlo, pero a costas de frenar toda la atención primaria. Se paró de hacer prevención y prevención y muchos territorios, tengo un ejemplo acá en Belén, en la ciudad donde estoy, un territorio que yo trabajaba con un proyecto de acción, intervención en salud y producción de vida y ciudadanía, que era acá el barrio de la ciudad vieja, que se llama todo alrededor del puerto de Sal, que era el antiguo puerto de Sal, donde llegaba la sal a Belén. En empezar que todo eso, Belén está a orilla de un río, Pará, que es el nombre de la provincia, es en tupi-guaraní significa el río Mario, es un río gigante, ¿no? que hay puntos que no se ve la autorilla, en fin, que es entonces toda una ciudad que está muy establecida con las aguas, ¿no? Las aguas de la vacía amazónica, que es gigante. Y en este territorio, que es bastante precario, bastante vulnerable, nunca no llegaba la atención, no llegó nada de prevención y promoción. Tengo compañeros que siguieron haciendo un trabajo ahí, que tenían que hacer un trabajo de información y prevención, y mucha gente se contaminó ahí por falta de conocimiento sobre procesos de cuidado. Y eso es la cuestión. Pones toda la guita, pones todo el dinero en la alta complejidad, vas a explotar y no vas a dar cuenta. No es por acaso entonces que, de la misma forma, si pensamos el propio cómo funciona la COVID-19, ¿por qué hay gente que da la misma edad, más o menos con la misma comorbidades o no, que tienen distintas formas de producción cuando se contamina. También tienen todo eso, la exposición al virus, cómo estás, cómo tus comorbidades, un territorio, una sociedad igual. Entonces vas a afrontar o a la producción de la enfermedad dentro de la población, va a ser cómo estás armada las formas de prevención y promoción de la salud y las condiciones de una persona para enfrentar el virus y las condiciones de una población también. Entonces, no es por acaso que por mucho tiempo Brasil fue el segundo colocado en muertes y contaminación luego después de Estados Unidos. Y Estados Unidos es un país que no tiene sistema de salud público, muy precario, todo es privatizado, ¿no? Todo es privado. Hay alguna cosa, por ejemplo, que si caes en el coronavirus, un COVID-19, si vas a un tratamiento intensiva, vas a pagar después, el Estado te paga, pero tienes que pagar por toda la vida después, ¿no? Es una deuda impagable. En fin, todo lo que fue también ahí destruido de la posibilidad del llamado Obamacare, que era una propuesta de sistema de salud. Entonces, acá lo que lo salvó fue lo que quedó del sistema de salud, que no fue destruido. Pero, ¿cómo fue
una inversión en estas formas de cuidado, en la alta complejidad, solamente ahí exactamente se dejaba llegar al punto de estar en la alta complejidad. Entonces, mucha contaminación y muchas muertes. Y eso todo porque aún en la organización sanitaria de Brasil hay 3 esferas de gobierno que tienen su gestión, tienen responsabilidades y gerenciamiento de cada municipio, cada ciudad, el secretario de salud, cada estado o provincia tienen también su gestión de la salud y la parte federal. Normalmente, por ejemplo, la atención primaria está todo municipalizada, como decimos, o sea, al cargo de las ciudades. Normalmente, la atención primaria y secundaria básicamente está con los municipios y alguna cosa de los estados. Y fueron justamente los estados y los municipios que pudieron promover algo, porque sabemos lo que fue el descalabro del gobierno nacional. Es un desastre la política con relación al COVID-19. Entonces, lo que fue interesante también y la verdad extremadamente dramático fue cómo la población empezó a intentar organizarse para dar cuenta de eso. Y ahí vamos a algunos ejemplos súper interesantes y que nos enseñaron mucho, como Paraisópolis en São Paulo. Paraisópolis en São Paulo se dio cuenta que si no nos organizamos, nos vamos a cargar a nosotros, ¿no? Nosotros que vamos a morir, no será las personas de un barrio bien, ¿no? Que tienen dinero. Estas tenían acceso, siempre tuvieron acceso a todo, alimentación, a estar más incluso con las defensas del propio organismo más levantadas contra la llegada del virus. Y lo que hicieron fue organizarse por calle. Tipo, si no tenemos un presidente que nos cuida, entonces tendremos un presidente por calle, presidente y presidentas de calles. Entonces, el presidente y presidenta de calle lo que hacía es, en su calle, si yo era un presidente de calle, yo pasaba un día por la semana o 2 días por la semana, iba a cada vecino a saber cómo estaba, si estaba necesitando de algo. Todos estos presidentes y presidentas de calle tuvieron como una formación para saber los síntomas, para entender cómo funciona la COVID-19 y intentar siempre de la forma comunitaria y articulando con otros presidentes y presidentes de calle, con los movimientos sociales, los movimientos comunitarios, articular desde un jabón de mano para una persona que no tiene dinero para comprar un jabón para lavarse, hasta la comida o incluso el cuidado y salud en media y alta complejidad cuando una persona presentaba los síntomas. Entonces era algo de una construcción diaria, no solo de información, porque este presidente de calle también trabajaba en la información y salud, construir y sacar prejuicios o falsas verdades, porque parece de todo, ¿no? Parece, por ejemplo, que si tomo cachaza o tomo whisky, no voy a contaminarme. Es mentira, voy a contaminar igual. No es el whisky o la cachaza que te va a prevenir. No es este momento, no es esto la prevención. Entonces, desde esta cosa que parece algo tan inverosímil, a veces llegaba como una verdad, principalmente por el grupo de WhatsApp. Y ahí nos dimos cuenta también de la velocidad que podíamos utilizar también en los grupos de WhatsApp para establecer también esta forma, porque es una forma muy barata, a veces uno no tiene cómo pagar por ejemplo, los datos móviles, ¿no? Los celulares, ¿no? De una internet, pero va ahí una vez por semana y consigue trapichar un wifi de un boliche o algún sitio
siempre hay formas de construir, y era la forma más fácil de llegar. Entonces utilizamos también las redes, WhatsApp, empezamos a hacer incluso a veces programas de radio, un programa de radio que no era programa de normales, así como una radio FM, y un programa de 20 minutos, porque si no la gente también no soporta escuchar tanto tiempo, una hora de un tipo hablando. Y construyendo formas de hablar sobre la enfermedad, hablar sobre también de una forma poética, utilizando música, utilizando las formas poéticas de las villas, por ejemplo, no simplemente de la forma poética de los intelectuales, sino que adaptar a cada realidad y poder hacer la transmisión de la información a partir de un tipo de radio que es, no sé cómo definirlo, puede ser radio guerrilla, porque lo ocupábamos el espacio de la fake news del WhatsApp o de las redes sociales para producir información y prevención y promoción. Y eso empezó, y creo, y fue un dispositivo bastante importante para combatir el virus, ¿no? Y principalmente combatir el aislamiento, ¿no? Porque el efecto de eso también está, ¿no? En fin, ¿no? Estrategias fueron muchas. Por ejemplo, acá en la Universidad Federal de Pará, creamos una clínica virtual, una clínica en salud mental, para pensar la salud mental de las personas, ¿no? Entonces, sabiendo de todo lo que es dentro de una pandemia, el momento, los primeros 3 meses, solo por investigaciones y por experiencias internacionales sobre eso, tuvimos una construcción junto con Fiocruz, con la Fundación Oswaldo Cruz y otras entidades del país para pensar las formas de construir un proyecto de salud mental. Y nosotros con una especificidad bastante importante, porque teníamos muchas comunidades indígenas con culturas distintas, con formas de pensar y ser en el mundo completamente distintas. Comunidades, aquí también en Pará hay muchas comunidades quilombolas. Quilombolas son un quilombo en Brasil, no es el mismo sentido de confusión, de lío que hay en Argentina. Quilombo es como una aldea formada en la época de la esclavitud por los negros que se escapaban de las haciendas, se escapaban de la esclavitud y fundaban como unas ciudades. Estas ciudades se llamaban quilombos. Entonces son hoy áreas quilombolas. En el gobierno Lula y Dilma se habilitó muchas de estas áreas, se regularizó, y son áreas que tienen una construcción colectiva muy grande de una agricultura familiar. Muchas de ellas trabajan mucho con una agricultura familiar y orgánica, y con una construcción muy comunitaria, todo se decide comunitariamente, es otra forma. Entonces, muchas de estas comunidades la ayudamos a hacer barreras sanitarias y al mismo tiempo no cerrar totalmente para poder que la comida salga y venga también, porque si no hay comunidades indígenas que empezaron a pasar hambre por toda la presión del virus, de la llegada del virus. Entonces, toda esa situación generaba también un estrés bastante importante, ¿no? De todo el acechamiento de la economía, todo lo que promovió el gobierno actual, que ahora aparece por todos los medios del mundo, de quemarse las florestas, de cargarse toda la naturaleza, que es el ambiente, por ejemplo, donde están más voluntarios, donde viven las comunidades indígenas, ¿no? Las producciones más culturales tradicionales de Brasil, de los pueblos originarios, y que sobreviven con mucha dificultad. Hay cosas, por ejemplo, el duelo. Hay una comunidad indígena, un pueblo indígena, se llama los Yanomami. Los Yanomami, para hacer el duelo, tienen una forma de ritual bastante distinto. Hacen como una chilla, un mingao, como decimos acá, de banana, con las cenizas de la persona que ha fallecido, y la comunidad era un poco de las cenizas, y la comunidad lo come este mingao.
esta comida con las cenizas de la persona. Esto tiene un sentido de incorporar la historia de la persona en la comunidad. Y no hacerlo eso es como si la persona estuviera simplemente desaparecido, como un desaparecido político, que no no tiene su historia más incorporada. Entonces, tentar empezar a construir formas de duelo en que respete el tradicional y al mismo tiempo respete las cuestiones sanitarias importantes, ¿no? Para no aumentar la contaminación. Y eso, los sufrimientos distintos de la comunidad indígena tuvimos que dar cuenta. Entonces, en esta clínica virtual arrancamos con, incluso con estudiantes y psicólogos formados, psicólogos indígenas, mucha articulación con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios, y la construcción de, incluso yo aprendí algo, para mí cambió mi vida, es que para los pueblos indígenas salud mental no hace menos sentido, porque no tienen la diferencia, la mayoría de las naciones y los pueblos originarios no hacen distinción de una salud del cuerpo o de la mente. Y al mismo tiempo no hacen la distinción de una salud de un individuo o de la comunidad. A veces un individuo está enfermo, pero toda la comunidad está, de cierta forma, atingida por eso. Y al mismo tiempo también tiene que ver con la salud del medio ambiente. Entonces, la cuestión de la concepción de salud mental, está toda vinculada con la salud de la colectividad, que no hace distinción entre cuerpo y mente, y con el medio ambiente. Y ahí llegamos, nos enseñan una concepción del bien vivir como una forma de aproximación. ¿Cómo construir un bien vivir que es comunitario, que es en relación a la naturaleza? En fin, eso, entonces, aprendiendo eso, intentando construir con ellos, con sus culturas, formas de afrontar la cuestión ahora más importante, con todo el peligro del virus y el peligro de la presión económica de la maderera, de los gariperos, de ganadería, de soja, en fin, que quieren avanzarse por la zona con el beneplácito del gobierno nacional. Al mismo tiempo, tenía la población general, entonces también hay personas que están en esta clínica virtual vinculadas con la atención psicosocial o el bien vivir de las comunidades indígenas y quilombolas. Hay otro grupo que está trabajando con las personas en general, que llaman o entran en contacto por WhatsApp o se construye de la forma virtual posible. Y hay un tercer grupo que es el que cuida que hace un cuidado y atención psicosocial a los trabajadores de la salud que están trabajando en el frente. Entonces, montamos estos tres frentes pensando las realidades y las necesidades de acá, ¿no? Entonces, y con bastante procurado, sí, estuvimos en un momento bastante dando cuenta de tanta gente que entraba en contacto, que llamaba, o de las poblaciones que necesitaban, y fuimos agregando otras personas, y siempre intentando construir colectivamente con las redes de salud, atención y asistencia, las redes comunitarias, las redes también informales de construcción de cuidado. Y, en fin, el momento ahora es un momento de estar disminuyendo la contaminación, está un poco bajando, pero ya esperamos que vuelva todo eso de alguna manera, ¿no? Si países como los países europeos que hicieron mucho más de lo que pudimos hacer, están ahora enfrentando una nueva ola de contaminación, probablemente no va a llegar, no antes de que llegue la vacuna, ¿no? Porque también eso. Y pensar que, de alguna forma, con todo lo que estamos haciendo y con todo lo que se está haciendo
de la destrucción del medio ambiente, más otro tipo de virus pueden surgir incluso desde acá, ¿no? Por cuenta de todo lo que se está cargando. La idea entonces es que seguimos aquí, organizándonos, intentando de varias formas construir eso. Otra es en otra provincia aquí cerca que se llama Amapá, coordino una investigación, acción participativa que es justamente en términos de la COVID en los barrios más pobres, los barrios que están cerca del río, de palafitos, de comunidades ribereñas, que tienen menos acceso a salud. Pero de una forma que, trabajando con las posibilidades de redes que están aquí, que hay ahí, con los agentes comunitarios que quedan, pero también con los líderes comunitarios, con la gente, con la posibilidad que se hace. Entonces, incluso intentar entender cómo se protegen, qué estrategias se construyen, qué estrategias son posibles, intentar construir siempre colectivamente esas estrategias para una realidad que es bastante difícil, pero tiene sus saberes tradicionales a veces, que ayudan, intentar juntar los saberes, incluso biomédicos, de la prevención y promoción, con los saberes tradicionales, con los saberes más profanos, digamos, para afrontar la pandemia. Más o menos esto. Bueno, Marcio, no, estoy un poco conmovido. Me parece interesantísimo, digo, cómo a falta de por ahí de una línea, digo, nacional, se puedan dar todas estas estrategias, digo, más localizadas. Me quedé pensando cuando planteas lo de la radio por WhatsApp, qué interesante. No, de hecho me quedé pensando para robarles la idea, para otras cosas. Claro, para eso sirven las ideas, para ser robadas y utilizadas. Mucho. Esto de la clínica virtual, desde la universidad, digo, la articulación de la universidad también. Cómo articulan a su vez, digo, con esto que vos planteabas entre los saberes biomédicos y los saberes por ahí más tradicionales de Brasil, digo, de los distintos pueblos. No, me pareció interesantísimo, digo, cómo se están Claro, organizando. y yo hablé muy rápidamente, pero eso con todas las dificultades, todos los conflictos que puedas imaginar. No es nada, porque hablando en eso sí, parece que fue una cosa súper bien construida, armada y que simplemente todos agarraron estas formas de hacer y no fue así, es algo que siempre es una construcción y reconstrucción diaria, ¿no? Como un proceso que se debe cuidar mucho y que, en fin, tenemos todos los discursos hegemónicos biomédicos muy fuertes, ¿no? Que simplemente colonizan los saberes populares, colonizan los saberes tradicionales y denegándolos de una manera muy brutal, muy violenta. Y entonces, y en ese sentido también toda la presión neoliberal muy fuerte, ¿no? Presión económica, como si prevención y promoción de la vida fuera algo contrario a la economía. Y es totalmente lo contrario, ¿no? Justamente poder pensar formas, porque si vamos a pensar lo que le fue producido como política pública en Brasil, o nacional, hay una cosa que fue como una beca, teníamos antes el Bolsa Familia, ¿no? Como se el Beca Familia, para las familias más pobres y tal, que era una política que fue organizada junto con la asistencia, junto con la educación, junto con la salud, con toda la gente para tener esta beca también tenía
era una política que agregaba varias otras, no era una sola política es que es una política realmente de distribución de renta, es una política que engloba, es intersectorial, ¿no? Es algo más amplio. Lo que este gobierno hizo fue simplemente privatizó, creó unas reglas y pasó dinero. Algunas personas consiguieron llegar al dinero, las empresas, las pequeñas empresas que le prometieron hacer toda una forma de acceso a crédito fácil y tal, fue un desastre, la mayoría no consiguió. Y lo que fue eso, fue personalmente la gente que entraba en millones de personas que entraban y las reglas de esta distribución, de ganar esta beca, ganaron 600 reales por mes. Ahora me parece más 3 pagos de 300 reales, pero fue simplemente una privatización del recurso público, porque fue eso, no era privatización de una empresa, pero privatizaba porque esto no agregaba nada a la persona como, bueno, es un dinero que vamos a dar a una persona porque está pasando hambre, pero vamos a agregar junto con este dinero una forma de construcción de microcrédito, una forma de construcción de pensar a reconstrucción del trabajo, de formas virtuales o de otras formas de pensar el trabajo, la educación, en fin, formas de articular políticas públicas y no simplemente darle dinero y, bueno, que se busque la vida. ¿No? Con este dinero que es que te arregles, que te pague tus cuentas y ya está. Y después que terminó y se acabó. Que es completamente distinto. Obviamente que para quien está ahí sin... Yo soy un afortunado. Yo trabajé en una universidad pública y, bueno, trabajé tal vez muchísimo más de lo que trabajaría de forma presencial, pero tenía todo el mes la guita en el banco, tenía, bueno, acceso a internet, tenía, en fin, posibilidades de quedarme en casa. Una casa con aire acondicionado, en fin, tuve mucha suerte en este momento de estar con toda esta estructura para poder afrontar y trabajar en esta crisis pandémica. Y la mayoría de las personas no lo tuvieron. Entonces, si estuviera, por ejemplo, ganando los 60 reales, me traían bastante de maravilla, ¿no? Si no tuviera nada que no era ingreso. Me estoy hablando que la gente no necesitaba, pero para realmente construir política pública y incluso económica, era articular con ese dinero, con esta beca, una forma de reconstrucción del trabajo, de acción social, de acciones comunitarias, de cooperativas, de construcción cooperativa y comunitaria de la economía. Y eso fue porque justamente el ultraliberalismo que se promueve. Marcio, una última pregunta, ya nos quedan 7 minutos. Me quedé pensando, digo, cuando vos planteás, digo, ustedes ahí en Brasil vienen de una tradición que es la una tradición, han logrado en algún momento articular, digo, ahí el sistema de salud en lo que se conoce como el sistema único y demás, y vos un poco lo que traía era que con esta ola neoliberal, digo, se congeló el presupuesto en salud por 20 años, lo cual me parece una aberración, o sea, nunca he escuchado algo así, es tremendo. Y que gran parte de los recursos se destinó a instituciones de alta complejidad. Y ahí me quedaba pensando, digo, y lo que sería atención primaria, entonces, ¿cómo está funcionando en este momento, o sea, el sistema? O sea, ¿está todo destinado a la institución de alta complejidad? ¿Quedó algo de eso para atajar un poco, digo, a la población? ¿Cómo? La mayoría de las provincias, de los estados, cerraron la atención primaria y se centraron solamente en hospitales y camas y unidad intensiva.
construyeron los hospitales de campaña que decimos, con mucho canchas de fútbol que se transformaron en hospitales, todo eso, se gastó una guita enorme. Río de Janeiro fue una catástrofe, una cosa terrible. Hospitales que se gastaron millones y ni se le montaron, nunca operaron nada. En fin. Y que ahora, con la flexibilización y tal, ya están volviendo, las unidades de atención primaria ya vuelven a funcionar. Lo que pasa es que la propia atención primaria ya está, antes de la pandemia ya había sido bastante precarizada, digamos, la forma de actuación como atención primaria, ¿no? Y creo que aún siguen, depende mucho, y ahí sí, como hay una lógica de funcionamiento del propio Sistema Único de Salud, que es una dirección única en cada esfera de gobierno. Entonces, hay ciudades que están más preparadas, una ciudad que por el argentino conoce mucho, Florianópolis. Florianópolis es una ciudad que tiene una atención primaria bastante bien, porque tiene una cobertura bastante importante de atención primaria. Ya otras ciudades como Belén, por donde estoy, no llega, creo que no llega al 40% de cobertura de atención primaria en la población. Entonces, en este contexto, vuelven a trabajar, pero sigue siendo algo bastante precario. Lo que tendría que hacer es justamente, esto se sabe desde la década de 70, en la Carta de Alma-Ata, ¿no? Que 80% de los problemas de la salud, incluso de salud mental, se puede resolver en la atención primaria y se debe resolver en la atención primaria. Pero la lógica más biomédica, principalmente la lógica biomédica flexneriana, poner el presupuesto y la inversión en la especialidad, en las grandes especialidades, en los grandes hospitales, ¿no? Entonces, es difícil porque se venía un creciente, un aumento de cobertura que llegó a algunas ciudades que casi no tenían, el 70% de cobertura de atención primaria, se aumentó bastante. Se había invertido, por ejemplo, en prácticas integrativas y complementarias, que era poner en atención primaria otras cosas que no solo la salud biomedicalizada, los tés, las hierbas, en fin, danza circular, yoga, reiki, varias otras cosas, otras formas que son complementarias. No es que uno va a tratar una neoplasia, un cáncer solo con yoga. No se trata de eso. Pero puede que la yoga haga bien para la persona que está haciendo un seguimiento en la atención primaria de su tratamiento de cáncer, para incluso los efectos secundarios de la medicación, que son brutales. Entonces, es pensar la salud integral, más pensar en cómo los pueblos originarios lo tienen muy presente, que es un bien vivir, más que una cuestión solo de un órgano, de una forma de enfermarse, ¿no? Sino que esto que buscamos, que es la integralidad de la salud, ¿no? Una integralidad que está por las formas de vivir y de ser en el mundo, ¿no? Entonces, en eso creo que, y ahí podría seguir hablando bastante tiempo sobre eso, principalmente sobre los desaparecimientos políticos en este sentido de transformar a las personas en cosas, transformar a las personas que no son que actualmente no, las ultraderechas no hace falta más torturar a una persona en un centro de tortura y después sacarla en un vuelo de la muerte. Simplemente lo anulan políticamente como sujeto. Me parece un desaparecimiento político transformando la gente en humanos menos humanos y de una forma bastante
bastante éxito, ¿no? Mucho también con el crecimiento importante del fundamentalismo religioso en lo pentecostal, la toma del poder en eso, en fin. Es un contexto bastante complicado que tenemos en Brasil, y este contexto fue lo que totalmente distinto de lo que hizo el gobierno de Argentina, simplemente negó el virus, el gobierno nacional, negó la enfermedad, negó las muertes y principalmente negó la ciudadanía. Y es esto que es la producción más brutal del neoliberalismo, ultraliberalismo, del fascismo brasileño, que es la actual, que es la destrucción de la ciudadanía. Y una forma que podemos hacer resistencia a eso es luchar por esta ciudadanía, ¿no? Entonces, en las bases, retomar las bases, no solo pensar de una forma político-partidaria, sino retomar la base de pensar es que es tan brutal lo que está haciendo, que es la defensa de la vida, que toda la vida vale, que la salud no es un negocio, es un derecho humano, que los derechos humanos están para todos y con la pluralidad y la diversidad que tiene que ser la vida, y no solo una forma de vida, una forma de pensarse el ser del mundo. Y una cosa importante, hacerlo eso, por peor que sea, con alegría. Poner alegría en nuestra construcción, porque yo tengo eso muy, muy presente, que el fascismo se alimenta de nuestra tristeza. Y no es una felicidad tonta y tal, esa alegría es poner fuerza en la lucha diaria, para sacarse de nuevo y siempre resistir en la ciudadanía. Bueno, Mario, estamos más o menos en horario ya. No, estoy medio, quedé medio fuerte todo. Pero sí, me gustó esto último que planteas en el sentido de no una alegría tonta, una alegría como si fuera negadora, sino una alegría de la disputa, ¿no? Digo, De construcción colectiva, de estar junto con el otro, ¿no? Y no asumir este lugar neoliberal del empresario de uno mismo, sino que volver al comunitario, volver a hacer juntos las cosas, ¿no? La soledad común que dice Alemán, ¿no? Conseguir justamente construir este común donde lo que sea importante es la singularidad. me quedé pensando en la experiencia esta que vos trajiste, Marcio, de los presidentes de calle o presidentas de calle. Digo, qué interesante, digo, que se puede organizar, digo, desde abajo en un contexto en el cual uno no puede, digo, contar con un Estado que se encuentra ausente, digo, el mismo pueblo pueda organizarse, pueda resistir, pueda, digo, como medida de supervivencia, pero también como medida, digo, de cuidado colectivo, digo, de poder contar con otros. Esto vos traes de la común de Jorge Aleman, ¿no? Sí, sí. Me parece que aún en este contexto tan difícil y tan duro, me parece que por ahí va la cosa, ¿no? De poder organizarse, resistir colectivamente. Creo que tenemos que Brasil hace mucho que vive de espaldas a la América Latina, ¿no? Y yo siempre, me encanta la idea de la patria grande, y que este común se puede construir y se hace también entre nosotros, ¿no? Que nuestras bases también, las identidades están más allá de las fronteras, ¿no? Yo
Yo soy de una familia de la frontera. Mi padre nació en la frontera con Argentina. Entonces, estar de un lado y otro de la frontera al mismo tiempo, vivir el portuñol es algo para mí muy importante, vivir en la frontera y derrumbar la frontera, ¿no? Cuanto más frontera, peor. Es eso. Y che, quiero volver a Rosario, entonces lo más pronto posible, así que se salga todo, me voy para ahí, para estar junto con ustedes. Y bueno, y os espero acá en la Amazonía, ¿no? Contá con eso, Marcio. Cuando todo esto se acomode un poco, te vamos a recibir y también algún día iremos a visitarte, allá que ustedes tienen playa, tienen además Sí, alegría, digo, toda esa tradición que nosotros la tenemos el peronismo, pero ustedes la tienen desde nacimiento ya. bueno, así es, vamos, seguimos. Bueno, Marcio, muchísimas gracias. Estuvo, la verdad que muy interesante la entrevista. La vamos a estar subiendo en estos días. Y Dale, nada, nos mantenemos en contacto y te mando un abrazo muy grande para allá. dale. Gracias a vos y a todos y todas todes de la Amazota. Tengo un cariño muy, muy grande con la Amazota. Tengo mi remera de la Amazota que la guardo con, con mucho cariño. Después te tenemos, Muchas gracias. cuando nos vamos a encontrar, te vamos a dar la nueva. Esta es la nueva, mirá. Linda, me encantó. Te vamos Yo la estaba mirando, estaba ahí, esta no tengo, ¿eh? te vamos a hacer una, te vamos a hacer una. Dale, perfecto. Bueno, un abrazo grande, compañero. Abrazo, querido. Hasta pronto.